bienvenidos a una emisión más del programa En la cúspide del salón de clases. En esta ocasión trataremos el tema denominado el liderazgo docente. Cabe aclarar que existen muchas definiciones en cuanto al significado de la palabra liderazgo. Esto es debido a que muchos autores expresan sus teorías de manera completamente distinta. Sin embargo, en esta ocasión tomaremos la idea del doctor Robert Lucier, el cual nos indica que el liderazgo es el proceso mediante el cual un líder influye en sus seguidores y viceversa para el logro de los objetivos de una organización a través del cambio. Ahora bien, vamos a reflexionar acerca del papel que desempeña el docente en cuanto a esta temática, a través de la presentación de los tipos y características del liderazgo docente. Adelante. Debe de ser líder, porque si no es una persona proactiva, no puede. Va a ser un fracaso su clase. Y debe tener pensamiento propio y ser flexible y comprensivo con las opiniones de sus estudiantes. Debe de ser para enseñar a ser. No puede juzgar la opinión de un estudiante. O sea, no, sí puede, pero no debe hacerlo. Al contrario, debe motivar más al estudiante que tenga su juicio propio y para que también él aprenda a ser tolerante o no a estar de acuerdo con los demás, pero sí a defender lo que piensa y respetar a lo que los demás piensan. Las características del líder escolar, según menciona Chapman, son las siguientes. En primer lugar, deben de ser capaces de tener una visión externa e interna simultáneamente, es decir, percibir lo que ocurre con los estudiantes dentro y fuera del aula. Procura siempre hacerse cargo de situaciones complejas para resolverlas de la mejor manera. Hace posible el trabajo en equipo con la finalidad de procurar la flexibilidad, la adaptabilidad y renovación en los educandos. Al igual, debe enlazar ideas nuevas y visionarias en cuanto a la educación se refiera, del mismo modo que ponerlas en práctica en la vida diaria. De igual forma, un buen docente prepara sus clases, es decir, planifica su trabajo en el aula. Está pendiente de la motivación de los alumnos. Siempre tiene en cuenta el orden y la disciplina. Trata a los alumnos con respeto y los ayuda a ser independientes. Con sus colegas es amistoso. Siempre está dispuesto a enseñar a sus estudiantes a pensar, a cuestionarse, a ser críticos, a razonar, a generar un buen clima en el salón de clases. Ahora nos enfocaremos a los tipos de liderazgo docente, siguiendo con el mismo autor. Ahora, este nos presenta los siguientes tipos. Autocrático, centrado en sí mismo, dominante, dirige el imperio desde el centro, envía las respuestas desde la cima, no consulta. El líder define los roles y les dice a las personas qué hacer, cómo y cuándo. Tolerante, deja que las personas resuelvan los conflictos, rara vez se involucra, participa poco. La función principal del líder es facilitar y comunicar. Democrático, participativo, conoce la respuesta, hace que las personas se sientan confiadas en su tarea y dignas de confianza. Sí consulta a los demás. El líder tiene un comportamiento directivo y de apoyo a la vez. Por último, encontramos el liderazgo paternalista. Resuelve los problemas de los demás, casi no permite la consulta. El líder brinda poca dirección y apoyo. Estos han sido los 4 tipos de liderazgo docente. No obstante, la tarea del liderazgo requiere múltiples habilidades, por lo que el autor menciona el liderazgo situacional, que describe la necesidad de que los líderes adapten su estilo de liderazgo a la situación en la que se encuentran, como consecuencia de las necesidades del grupo o del tipo de personas que trabajan para ellos. Ningún líder será competente en todos los tipos de situaciones. Al principio era el ideal, solo que no habían tantas herramientas
Y entonces ahí ya se demostraba el liderazgo efectivo. Esos maestros, al no conocer dichas herramientas, al no tener uso de esas, las aplicaban sin saber qué eran y cómo repercutían, pero sabían que buscaban el beneficio de sus alumnos. En cambio ahorita, a pesar de que se cuenten con esas, son muy ignoradas. Y pues eso sería liderazgo, cómo ha evolucionado para mí. Creo que ha evolucionado bastante. Este tema del liderazgo antes no se trataba mucho, ha ido incursionando poco a poco en la educación, y pues creo que es una evolución notable, porque ahora ves a la mayoría de los maestros que quieren actualizarse, quieren aprender nuevas cosas, quieren saber cómo poder manejar a sus alumnos, porque también se da eso. Con el paso del tiempo cambian las cosas, cambian los alumnos que te tocan, cada año son alumnos diferentes. Las tendencias que hay, nuevas tecnologías de información, son muchísimas cosas que si no las aprendes te quedas atrás, te rezagas aún siendo maestro. Entonces, Lewin y sus colegas estaban fascinados por el modo en que los dictadores eran capaces de moldear el comportamiento de los individuos vistiéndoles de uniforme, dándoles una nueva identidad como miembros de un grupo. En 1939 realizaron un experimento único para establecer los efectos de distintos estilos de liderazgo en la forma en que la gente se comporta en los grupos. Ahora nos enfocaremos al liderazgo a través de los años. Como podremos percatarnos, el liderazgo en el ámbito educativo se ha ido transformando a la par de los cambios en empresas y organizaciones, incluso en la política. Lai Joy, Larry Sen y John Childress, en su libro Liderazgo para el siglo XXI, mencionan cómo ha sido este cambio y afirman que en vísperas del siglo XXI, la mayor parte de las organizaciones, las instituciones y los sectores de la sociedad están experimentando una transformación substancial. Y en el caso de la educación, se ha ido reformando con nuevas asociaciones entre los líderes de la educación, los negocios, los servicios y el gobierno. Un aspecto significativo a resaltar, y en el cual la mayoría de los líderes está de acuerdo, es que la jerarquía rígida está agonizando, porque opera con base en un poder de la posición, en vez de una relación de poder o poder de la gente. Podemos notar que las escuelas convencionales estaban caracterizadas por un estilo de liderazgo de control y mando, en donde el poder reside en posiciones y en títulos cada vez más altos. También se ve un rasgo de poder sobre las personas llevada a sus extremos, por la presión y el dominio sobre otras autoridades. Al aproximarnos al siglo XXI, el liderazgo se está divorciando de dos atributos que solían caracterizarlo. En primera instancia, la autoridad, y en segundo lugar, encontramos el atributo de poder. Maestra, ¿qué es el liderazgo docente? Muy buenos días, gracias por permitirme participar en esta actividad académica de ustedes. Bueno, tenemos que empezar a definir qué es un líder y de allá considerar esto cómo se relaciona con el docente. Hemos estudiado ya en clases que el líder es aquella persona que influye en sus seguidores, que tiene esa habilidad, que tiene esa capacidad de influencia en los seguidores, pero que también el líder es aquella persona que en ciertos momentos escucha a sus seguidores. Esto es, puede dejarse influir con las opiniones, obviamente analizando estas opiniones, esas perspectivas de sus seguidores. Pero también un líder docente es el que está consciente de esa capacidad de servicio que debe tener, servicio social con la formación de sus estudiantes. Marcaba mucho la distancia entre el maestro, que es la autoridad, la figura de autoridad en el salón de clase, el centro, de cierta manera, y por otro lado, el estudiante. Y si lo combinas esto con los enfoques, los paradigmas psicológicos en educación, vamos a ver cómo el rol del docente ha ido cambiando. Del docente que era en un principio que dominaba el contenido y él era el que tenía que enseñar para transmitir esos conocimientos a sus estudiantes y el aprendizaje
veía como un cambio de conducta, con el conductismo y con reforzadores. Vemos ahora a un docente que tiene, vemos luego cómo van cambiando los paradigmas y se considera, hay un enfoque en el que el docente es un facilitador del proceso de aprendizaje. Y encontramos también, actualmente con el modelo de competencias, vemos que también debe ser como un facilitador del proceso de aprendizaje, más sin embargo debe de crear las condiciones que posibiliten que el estudiante aprenda. Yo creo que debe ser primero visionario. Debe ser visionario y tener muy claro hacia dónde debe estar dirigiendo, debe dirigir la formación de los estudiantes. Visionario considerando el hoy, considerando también el futuro desempeño del estudiante, pero también el desempeño presente, porque el estudiante es un estudiante, pues considerar, bueno, un estudiante en ese momento en mi salón de clase, pero el estudiante influye en otros factores y otras condiciones que están relacionadas con su persona, con su familia, con sus relaciones con sus amigos, etc. Entonces el docente debe ser visionario en la medida que considera hacia dónde debo dirigir la formación del estudiante. Como decía Bosón, enseñarle a vivir, aprender a vivir el ejercicio que yo quiero enseñar. Que la formación de ese estudiante que está en el salón debe ser tal que lo permita prepararse para la vida, no solo para el campo profesional, para la vida en un futuro y para su vida presente. Por eso digo que debe ser visionario, debe ser responsable de la misión que tiene, ¿no? A qué estudiante estoy formando, para qué estoy, debe ser responsable, debe ser innovador, debe ser creativo, también debe ser una persona que de alguna manera tenga cierto carisma, comprometido con su vocación, independientemente del nivel educativo que esté enseñando. Debe ser una persona, obviamente, que domine el contenido de lo que esté enseñando, que sean base para el desarrollo de competencias. Debe ser una persona que tenga conocimientos de su área, del campo ocupacional. Y debe ser un docente que conozca también del perfil de formación del estudiante. Cuando digo perfil de formación, me estoy refiriendo no solamente pensando en el perfil profesional, pero el perfil asociado a las expectativas de formación en cuanto a primaria y secundaria. Debe ser una persona que tenga, que pueda inspirar a los estudiantes, que genere esa necesidad de los estudiantes de estudiar, y que tenga un compromiso con la formación de sus estudiantes. Yo consideraría a un líder o un docente que esté muy centrado en la formación de los estudiantes. Por supuesto que aunado a eso tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, sin tanto afán paternalista, que a veces creo que yo tengo ese defecto, pero yo pienso que ese sería el estilo un poquito, no sé, pensar en los estilos de liderazgo que hemos estado viendo, un poquito democrático, pero también considerando las características del grupo, ¿no? O sea, porque a veces hay que tener mayor firmeza con los estudiantes, ¿no? Cuando se requiere, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay, por algunas circunstancias no se está cumpliendo, más que nada verlo no solamente por una tachita porque no cumpliste la tarea, sino que en relación con la experiencia de aprendizaje que está perdiendo, y la experiencia de aprendizaje que está perdiendo no solamente para ti, sino por la oportunidad de aprendizaje para otros. Yo creo que debe ser que esté enfocada, que tenga muy claro cuál es su misión, que tenga una responsabilidad ética con sus estudiantes, con su institución, con sus colegas. Eso es muy importante porque de alguna manera nosotros estamos modelando a los estudiantes. O sea, no estamos siendo modelos, ejemplos o contraejemplos. Comenzando con la entrevista, en su opinión, ¿qué es el liderazgo docente?
la capacidad del profesor para influir en sus estudiantes positivamente. ¿Cómo ha sido la evolución del liderazgo docente? O sea, ¿cuáles han sido esos cambios ya precisándolo en lo que es el ámbito educativo? Bueno, en el pasado el profesor tenía una posición más sencilla, ¿no? Las ciudades eran más pequeñas, el conocimiento se encontraba más limitado, el acceso al conocimiento era más limitado a libros y no todo el mundo tenía la posibilidad de acceder. De tal modo que el profesor, por la cantidad de conocimiento que tenía, ya de por sí un líder. Actualmente, estas situaciones, este contexto ha cambiado. El acceso al conocimiento a través de los medios de comunicación, a través de la internet, se ha hecho cada vez más accesible para todas las personas, y entonces el profesor tiene otro rol, más como un guía, más como monitorear, más como considerar a sus estudiantes como también personas que tienen la capacidad de acceder al conocimiento, y no necesariamente soy como receptores únicamente, y no como que él lo sabe todo, ¿no? Entonces aquí es donde entra y se ha vuelto mucho más fundamental el papel del profesor para la transmisión y formación de valores. Los conocimientos son importantes, no dejan de ser, el profesor tiene que saber, tiene que dominar su área, tiene que dominar su materia. Sin embargo, el estudiante puede adquirir estos conocimientos en cualquier lugar. Entonces, yo veo esto por el estilo de liderazgo, un abanico de posibilidades que el profesor tiene dependiendo de las situaciones. Y el profesor tiene que evaluar en función de la situación, de la respuesta de las personas a las que pretende dirigir, cuál es el mejor, ¿no? Si hay dos estudiantes peleando y se pueden hacer daño, el profesor tiene que ser autocrático, tiene que parar el problema. No puede decidir a ver quién vota o qué prefieren los estudiantes. Si por otro lado, si los estudiantes están trabajando bien, están cumpliendo con su responsabilidad, están motivados, entonces el profesor puede ceder la responsabilidad y permitir mayor apertura a las opiniones y los intereses para que puedan ellos participar y crecer también de esa manera, ¿no? Si ya se está cumpliendo con algo, pues entonces podemos dar oportunidad a crecer en otras áreas. ¿Qué características básicas tendría que tener este líder en la actualidad? Pienso que debe tener muy claro primero los valores que pretende formar. Esto permite la toma de decisiones mucho más claramente para él. El manejo de la asertividad, que implica el manejar las situaciones de tal modo que no parezca ni agresivo ni pasivo, sino un término medio que dé confianza a las personas para poder actuar y responder, ¿no? Voluntariamente, porque también el líder tiene que educar su propia voluntad y educar la voluntad de sus estudiantes. Entonces, en ese sentido, el líder de un salón de clases tiene que haber aprendido a conocerse a sí mismo, conocer sus fortalezas, conocer sus debilidades y trabajar en aprovechar sus fortalezas, aprovechar sus puntos buenos que ya conoce y trabajar en aquellos que saben que necesita dominar todavía, ¿no? Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, que me producen impaciencia. Entonces el profesor tiene que determinar y analizar cómo funciona esto dentro del salón de clase y así
trabajar. Entonces, creo que el área valoral es muy importante, la educación de la voluntad propia, el autoconocimiento, la asertividad, son algunas características, se puede trabajar mucho más, ¿no? Y la experiencia, el enfrentar situaciones difíciles son las que forman al líder principalmente. Por lo cual, se puede sintetizar que el concepto de liderazgo docente va cambiando día a día. Por consiguiente, se ha procurado darle a este concepto la importancia que realmente merece. De tal manera, se generarían más estrategias para educar, estilos nuevos para educar de igual manera y, sobre todo, tener en cuenta estas dos perspectivas en la cúspide del salón de clases. 1. El docente debe de estar al mando. Es decir, debe dar a conocer las reglas y los límites del juego para poder generar un clima armonioso entre ellos. 2. Los educandos, al igual que el docente, deben de tener claro el lugar que ocupan en la cúspide del salón de clases, ya que son ellos quienes son los protagonistas o los actores de la educación. Por ello, podemos concluir que en la cúspide del salón de clases debe de estar tanto el docente como los educandos, cada uno desempeñando la función que les corresponda, para poder lograr un equilibrio, sobre todo para lograr los fines de la educación. Pues bien, esto ha sido todo. Este fue su programa en la cúspide del salón de clases. Sin más me despido, muchas gracias.